¿Cómo hacer el estudio técnico de tu plan de negocios? Continuando con cada uno de los capítulos que tiene un trabajo de grado en la modalidad de plan de negocio, vamos a ver en este caso el estudio técnico. Esta parte suele ser la más engorrosa de desarrollar, la más compleja por todo el componente específico y profundo que tiene, por los cálculos que se necesitan hacer y donde normalmente la gente termina mandando a hacer muchas cosas o donde tiene muchos dolores de cabeza. Entonces, la estructura, a grosso modo, es la siguiente. Primero se empieza generalmente por el tamaño del proyecto. Ya se tiene una estimación de demanda previa, entonces aquí en la parte del tamaño del proyecto tienes que mencionar cuánto tendrás que producir o vender mensualmente y anualmente, tanto para el primer año como generalmente para los 5 primeros años de operación. ¿Por qué 5 años? Pues porque es lo normal, es lo que se suele evaluar, es el escenario de evaluación normal de un proyecto de inversión y de un plan de negocio. Entonces tienes que hacer eso por los primeros 5 años, pero es llevar el primer año a los 5 años. Generalmente, si ya tienes la estimación de demanda, planteas esa demanda para el primer año o el segundo año y de ahí en adelante un crecimiento normal del 5 o 10% a lo que crezca el sector en el cual está inmerso el proyecto. ¿Por qué digo que el primer y segundo año? Pues porque recuerda que normalmente en la vida real se plantea un negocio y de entrada no se vende a lo que se estimó. O sea, se supone que nadie te conoce y a partir de la estrategia de comunicación, de la estrategia publicitaria y estas cosas, pues gradualmente va llegando hasta tu estimación de demanda. Entonces normalmente eso se puede demorar 6 meses, 1 año, hasta 2 años, dependiendo el negocio. Entonces por eso el primer año se vende por debajo de la estimación de demanda, el segundo probablemente a la estimación de demanda y de ahí para allá pues a lo que crezca el mercado. Entonces si ves que tampoco es tan sencillo, o sea, tienes la estimación de demanda, pero aquí tienes que hacer todos esos análisis. Ya teniendo eso claro, empiezas a presentar cómo es tu proceso productivo. Ahí es donde está toda esta parte ingenieril, donde van a ir los diagramas de flujo, donde vas a presentar cada uno de los procesos y subprocesos, cómo van hilados, cómo llega la materia prima, dónde la almacenas, cuáles son los procesos claves, cómo finalmente distribuyes. Todo eso lo tienes que plantear aquí. Aquí es donde cobra importancia toda esa parte de procesos y esa formación en procesos que viste en la carrera. Teniendo eso claro y a partir de esos procesos también estará el requerimiento de materia prima. Entonces tendrás que mirar cuánto tendrás que adquirir mensualmente para la producción que tú necesitas. Y indirectamente aquí también se hará un balance de masa. ¿Qué es el balance de masa? Pues en el proceso, a medida que se va transformando cada una de las cosas, pues se va perdiendo materia. Por ejemplo, si estamos produciendo cerveza, habrá una parte del agua que se ingresa que se evaporará o que se perderá, o alguna parte de los insumos se perderá y otra parte sí quedará. Entonces no es que entren 100 litros y salgan 100 litros, sino que además entran otros insumos que también tienen peso, volumen y similares. Entonces todos estos cálculos los tienes que desarrollar para que efectivamente puedas plantear cuál es el requerimiento de materia prima que necesitas. Si no haces este balance de masa, pues los requerimientos de materia prima estarán errados. Entonces aquí nuevamente esta parte es bien ingenieril, suele requerir bastantes cálculos, pero pues es importante que lo hagas bien. Listo, una vez con los requerimientos de materia prima, ya preliminarmente mirando las eficiencias de las máquinas y demás, también tendrás que poner los requerimientos de materia prima. Aquí vas a poner la maquinaria y el equipo requerido para tu proceso productivo y normalmente lo que tienes que hacer es las descripciones de ellos. Usualmente tienes que buscar en internet cuánto valen, hacer cotizaciones y similares y llegar a un monto total de maquinaria y equipo requerido. Sutilmente pues también mirarás las cantidades, ya después se hará el análisis con el análisis de capacidad, pero al menos y de brochazo preliminar ahí tienes que poner cuántas máquinas necesitas, el valor de cada una de ellas y el total. ¿Cómo haces para determinar cuántas máquinas necesitas? Eso lo harás después en un análisis de capacidad, pero pues como aquí estamos hablando del documento ya finalizado, pues ahí también irá el número de máquinas que necesitas. De forma análoga también necesitarás mobiliario y equipo de oficina para la parte administrativa, también equipo de transporte, flota de equipo de transporte requerido para si tú necesitas distribuir propiamente tus productos o lo que sea que vendes, pues también tendrás que tener alguna, si bien sea motos o vehículos de carga y similares. ¿Cuántos? Pues de acuerdo a lo que tú vayas a vender. Entonces igual eso va con el análisis de capacidad final, pero lo sueles presentar aquí. Y siguiendo este mismo silogismo, también necesitarás presentar la mano de obra requerida, tanto mano de obra directa como indirecta. Ya en esta parte de estimación, tanto en los requerimientos de materia prima como en los procesos productivos, tendrás un estimado. Aquí simplemente los vas a presentar. Cuántos operarios necesitas para la parte productiva, también harás un esquema de la parte administrativa, de ventas y similares. Teniendo armado este bosquejo de
todas las particularidades del proceso productivo, también ya podrás determinar el plano de las instalaciones. Generalmente viene siendo un plano tentativo, y en los proyectos académicos la verdad es que nadie mira que las dimensiones que tú planteaste son las mismas, pero pues ahí está en función de lo que tú quieras. Si lo quieres hacer totalmente real, tienes que mirar primero la microlocalización, el lugar que vas a adquirir o el lugar donde van a estar las instalaciones, y a partir de ese bosquejo plantear sobre la marcha cómo estaría distribuida tu planta. De lo contrario, puedes hacerlo a lo que tú creas, ¿no? Con dimensiones genéricas. Esta parte de las instalaciones estará muy hilado con el tema de la localización, que suele estar a continuación, o en su defecto puede estar previo, localización y después el tema de las instalaciones. El tema de la localización suele dividirse en dos partes: macrolocalización, que lo que se suele presentar es las características del lugar donde se está dando, del municipio, del departamento o similares. Por ejemplo, si la planta que estamos hablando está ubicada en Bogotá, pues describirás cómo es Bogotá. Si es Bucaramanga, harás una descripción de cómo es Bucaramanga, y así dependiendo del lugar que sea. Y ya en microlocalización lo que vas a plantear es el lugar, bien sea el lugar donde va a estar ubicada la planta o el lugar donde va a estar ubicada la parte de ventas o similares. Y como eso es un proyecto generalmente de ingeniería o de administración, debes darle cierta rigurosidad. Entonces tendrás que plantear 5 diferentes lugares donde podrías ubicarla, 3 o 4 lugares, y hacer una ponderación por puntos de las características entre precio, tamaño, facilidad de acceso y todas las particularidades que creas que son convenientes, dándole una asignación, y al final puntúa más pues la ubicación que tiene mayores virtudes o la que sea la más adecuada para lo que tú necesitas. Y listo, esa sería tu microlocalización, con dirección y demás, con un valor de arriendo o con una ubicación particular, y así pues ese será el lugar que tendrá el plano de las instalaciones. Continuando con eso, otro tema que es bien complejo y que te deberás hacer es el análisis de la capacidad. Aquí lo que se debe plantear es la capacidad instalada, la capacidad requerida y la capacidad utilizada. La capacidad instalada es cuánto podría llegar a producir tu empresa en producto o servicios a tope de capacidad. Cuánto es lo que está con toda su estructura en capacidad de producir tu empresa. Esto es con tope de empleados, con tope de maquinaria, con tope de espacios, con tope de horas y lo que sea. En el ejemplo que decía de la cerveza artesanal, en cuanto a la capacidad instalada, a lo que se llegaría sería poder determinar que la empresa puede producir, por ejemplo, 20.000 litros de cerveza artesanal, por ejemplo. Para esto, pues tendría que mirar cuál es la capacidad de cada una de las máquinas. Suele hacerse un análisis de cuellos de botella para ver cuál es el limitante, y saber cuál es el limitante y tener la cantidad de máquinas necesarias, o al menos mapearlas para poder producir lo suficiente, ¿no? Para que esta capacidad instalada sea mayor que la capacidad requerida. Esta capacidad requerida viene superditada por el tamaño del proyecto y por la estimación de demanda. Entonces esa ya la tenemos. Por ejemplo, si la empresa va a vender 5.000 litros de cerveza artesanal, pues esa va a ser su capacidad requerida, cuánta producción requiere mensualmente para vender. Y ya la capacidad utilizada es esa relación entre estas dos capacidades previas, la capacidad instalada y la capacidad requerida. Entonces la capacidad requerida dividida sobre la capacidad instalada nos va a dar ese multiplicada por 100, ¿no? Nos va a dar esa capacidad utilizada. Entonces, en el ejemplo que estoy mencionando, si nuestra capacidad requerida es de 5.000 y nosotros podríamos llegar a producir 10.000, pues técnicamente tenemos un 50% de utilización. Entonces esa sería nuestra capacidad utilizada, 50%. Obviamente la idea es que esta capacidad de utilización sea eficiente, ¿no? Entonces normalmente podrá rondar, qué sé yo, en este ejemplo de la cerveza, un 80%, un 70%, 75%. Y como argumento podríamos mencionar que pues esto es porque se plantea que después siga creciendo la demanda y que la empresa tenga capacidad para sostener esta demanda creciente, o que también la producción suele ser estacionaria, el consumo suele ser estacionario, que en diciembre, qué sé yo, en junio se venda más. Entonces este 80-75% de utilización permite que en algunos meses se llegue hasta el 100% y en otros meses pues por las dinámicas del mercado baje. En fin, todo esto le va dando brochazos de complejidad y de análisis a tu trabajo de grado, y ese es el chiste con todo esto. Pero como lo pueden ver, es un montononón de cosas que hay que tener en cuenta y que tiene que ser muy detallado para que no vayas a tener inconvenientes. Entonces esta parte del estudio técnico, lo más normal es que lo hagas con tiempo, con calma, y que si lo puedes hacer, que te apoyes de algunos otros profesionales para que no vayas a tener errores. Y bueno, ya finalmente se suelen utilizar simulaciones del proceso productivo, es decir, utilizar software especializado para
bajo todos estos supuestos que se plantearon en el estudio técnico, hacer unas simulaciones y que sea cómo se desarrollaría este proceso productivo o esta forma en que se brindarán los servicios y demás. Esto suele ser casi que un requisito en muchas universidades, entonces suele ser normalmente costoso si no luego sabes manejar el programa y lo mandas a hacer, pero es que tiene sentido. Imagínate este mierdero de cosas que tienes que poner ahí y que tienes que correr y que seguramente van a saltar errores y va a tocar cambiar cosas. Suele ser complejo, pero pues no es nada del otro mundo tampoco. Es un proceso normal de un trabajo de grado, ¿no? Que lo tienes que hacer parte por parte. Bueno, si tienes alguna duda con tu estudio técnico, si te está sacando canas, si estás muy estresado o estresada ya con este tema, pues no importa, esto es lo normal en este tipo de trabajos. Puedes escribirnos al interno si necesitas apoyos, si necesitas que te apoyemos en esta parte y que tú hagas las otras, o si necesitas algún tipo de asesoría, no dudes en preguntar.